paz de Dios, amados hermanos de Iglesia Centro de Fe Refugio Adorán. Y bueno, el día de hoy, pues cuando están gozosos de poder estar en la presencia de Dios, después de haber tenido esta alabanza, después de haber adorado a Dios con todo nuestro amor que podemos tener hacia aquel que nos sacó de las tinieblas hacia la luz admirable. El amor por aquel que lo dio todo por ti y por mí, que no teniendo en cuenta ser como Dios y no se aferró a ello, se humilló como siervo hacia una muerte de cruz, para que tú y yo tuviéramos la redención por la gracia y la misericordia de Dios, como dice en Isaías 55, misericordia gratuita para todos. Y damos gracias a Dios por eso. Y hoy vamos a tener un estudio. Yo quisiera llevarlo a la palabra. Vamos a tener una prédica en Lucas 14, y dice la palabra, esta prédica se va a llamar Fuérzalos a entrar, fórzalos a entrar. Tocaremos tres cosas. Dentro de ellas esta parte de forzar a entrar a las personas que están en los vallados y en los caminos, forzarlos a entrar. Pero también tocaremos un poco acerca de la nación de Israel, tocaremos un poco acerca de la iglesia, y en estos dos puntos se desarrollará esta prédica. Bien, yo quisiera que los lectores, o el lector que tenemos el día de hoy, leyera el de Lucas 14, del 16 al 24, por favor. Sí. Y su micrófono, sí, ya. Entonces Jesús, del 16 al 14, ¿qué? De 16 al 24, por favor. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Y vamos ahora a 14, vamos a leer 14.1, ¿sí? Para entrar un poco en el contexto. 14.1, por favor, hermano. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Amén. El contexto de este capítulo 14 de Lucas dice que había entrado a la casa de una persona de renombre, un gobernante, y que aparte era fariseo. Estaban ahí comiendo, y después del Señor haber sanado, dice allá, un hidrópico, en día de reposo, empieza una especie de contienda también con los fariseos. El Señor siempre estuvo recriminando a los fariseos, tratando de educarlos, tal vez de contender siempre con ellos, siempre contendía con ellos. Eso nos enseña que la religiosidad no ayuda al hombre, ¿sí? La religiosidad no ayuda al hombre, porque dice: fariseos que diezman la menta en el eneldo y el comino. O sea, sí, siguen la ley rigurosamente, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de Dios. Es decir, la religiosidad no ayuda, ¿no? Y el Señor también ahí les enseña, y hasta inclusive le dice a una persona cómo debería de ser la asignación a las mesas en un banquete. Y a lo que quiero llegar es que esta parábola, las parábolas principalmente son dirigidas a los judíos. Muchos han leído estas parábolas, las han aplicado a la iglesia. Ciertamente nos sirven como un referente. Pero recuerden lo que dicen Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos, pero también al griego. Y hoy vamos a tratar de ver esta parte de Lucas 14 de una manera diferente, ¿sí? Porque las parábolas son para los judíos, para que entendieran ciertas cosas, y aunque también para que no las entendieran. No dice el maestro que les hablaba en parábolas
para que oyendo No oigan. no oigan, no escuchen, escuchando no entiendan, y viendo no vean, ¿sí? Y es por eso que tú puedes ver en Romanos esta parte preciosa que dice, no avergüenzo del Evangelio, primeramente para los judíos, pero también para el griego, que se contaba dentro del gentilicio, de los gentiles, de los que no eran pueblo, ¿sí? Es por eso que hoy vamos a hablar también un poco al pueblo judío, y vamos a hablar un poco de lo que esta enseñanza nos deja para nosotros como iglesia. Y bien, por eso leímos Lucas 14:1. ¿Por qué? Porque estamos viendo esta parte de la escritura de una manera para que lo entendamos, dónde se estaba desarrollando este contexto. Por eso te estoy diciendo, las parábolas son principalmente para los judíos, ¿no? En muchas de ellas les habló ellos, ¿sí? Principalmente. Y vamos a tratar de ver esto. Dice aquí que hubo un banquete y que los convidados, a los primeros que se les invitó, por así decirlo, los que estaban considerados dentro de este banquete, los afortunados de haber disfrutado de este banquete, podemos ver que pusieron excusas completamente tontas, ¿sí? O sea que en su corazón había el deseo de no estar, de no asistir. Y vamos a ver, dice la palabra, dice Jesús, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y podemos ver lo tonto que suena esto, para dar una excusa. ¿Quién compra algo sin verla? Tú no compras un auto y dices, bueno, luego iré a verlo, ¿no? A ver si tiene papeles, a ver si arranca, a ver si tiene tenencias. Entonces vemos el corazón de estas personas que en realidad no estaba el querer ir. No es que realmente tuvieran un compromiso importante a tal grado de hacerlos que no tomaran esta invitación, sino que en su corazón ellos no querían ir. Y es aquí donde digo, la palabra acabamos de ver, en Romanos dice que la salvación fue primeramente para los judíos. Y les está hablando en esta cena a un gobernante, en la casa de un gobernante que era fariseo. ¿A quién? A judíos, para que ellos vean. Y de alguna manera estaba, para mí, el Señor profetizando que esta salvación y esta invitación se iba a extender hacia los pueblos gentiles, como dice Romanos también. Bueno, primero para los romanos, pero también para los gentiles. Es como si estuviera profetizando acerca de todo lo que iba a hacer la iglesia. Y uno de los principales, Pablo, el apóstol a los gentiles. Y vemos esta excusa, ¿no? Seguimos esta excusa del corazón de estas personas, de los que originalmente estaban llamados para disfrutar de este gran banquete, de esta gran cena, convidados. No tenían en su corazón ir. ¿Y qué dice el 19, hermano? Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Normalmente las reuniones, ¿a qué horas eran? Sobre todo entendiendo el contexto, o bueno, al menos en nuestra cultura. Una cena, estamos hablando de una cena, o será la noche, ¿no? Vuelvo a lo mismo, qué excusa tan tonta. ¿Cómo vas a ir a arar? Dice que compró 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. O sea, voy a ver qué tal corren, voy a ver qué tal aran la tierra. Eso es completamente tonto. Pero desgraciadamente así a veces se comporta el ser humano. Así a veces se ha comportado el ser humano. Podemos ver yo le he llamado el romance entre Dios y el pueblo de Israel. Porque Dios ve a Israel como una
mujer, una esposa. ¿Sí? Dice la palabra que, oh tú dromedaria que te fuiste tras otros dioses, la adúltera también le llama, adulteraste con otros dioses, la ve como una mujer. Y puedes ver este romance aquí, en Crónicas, Reyes, cómo el pueblo de Israel ha rechazado eso, cómo se ha comportado neciamente, cómo se ha comportado tontamente, como estos que han sido llamados a una cena, a una gran cena. Sin embargo, ponen excusas. El pueblo de Israel ha sido llamado a salvación. En el Sinaí, en el Éxodo 19, dice que habló con ellos, le da el decálogo, los 10 mandamientos. Y el pueblo dice que tuvo terror y no quiso que Dios les hablara directamente. Y le dice a Moisés, el pueblo, habla tú con Dios, no queremos nosotros oír. Y por eso fue necesario que el pueblo de Israel tuviera profetas. El día de hoy Israel no tiene profetas. El día de hoy el pueblo de Israel no tienen profetas entre el pueblo, no tienen quien les hable, porque el último profeta fue Jesucristo. Dice Hebreos 1 dice que el Señor, ¿lo puedes leer por favor, hermano? Donde habla de que el Señor muchas veces nos habló, habiendo hablado antes por los profetas, hoy nos habla por medio del Hijo. Por favor, ¿ya lo tienes o ya oyó? Que lo encuentre primero, ¿no? Bien, dice la palabra de Dios. Hebreos 1, ¿ya lo tiene? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Desgraciadamente el pueblo de Israel hoy no tiene profetas y no tienen profecía. ¿Por qué? Porque no han aceptado a Cristo, la gran mayoría de ellos. El día de hoy hay mucho pueblo judeo cristiano que se ha aceptado la profecía y que inclusive dentro del pueblo de Israel viven escondidos, porque allá no es bien visto el aceptar a Cristo. Hay una gran contienda, de tal manera está el velo puesto sobre el pueblo de Israel, como dicen las parábolas, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean. ¿Por qué? Porque esa es parte del plan de Dios también. Porque si el pueblo de Israel hubiera aceptado al Mesías, usted y yo no tuviéramos salvación. Dentro de eso hay misericordia. Pero también estamos obligados, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, a orar por la nación de Israel. Pero bueno, volviendo a este contexto de que el pueblo de Israel se ha comportado como estos hombres, de una manera necia, ha desechado la invitación, porque la ley la usaron para llenarse de soberbia, porque los fariseos usaron eso para sentirse por encima de los demás. Recuerda esa oración entre aquel publicano y el fariseo decía, gracias a Dios porque no soy como ese publicano. Esta parte de la ley la llevaron a tal extremo que se apropiaron de ella, cuando la idea era que la convidaran a los demás pueblos, para que los demás pueblos también pudieran conocer de Dios. Pero sin embargo no lo hacen y toman la ley para sí mismos, para envanecerse. Por eso las peleas siempre fueron fuertes entre nuestro Maestro Jesucristo y el pueblo fariseo. ¿No dice, leíamos apenas la semana pasada, en las prédicas pasadas, en Lucas 4, cuando el Señor entra a la sinagoga y dice que el Espíritu del Señor está sobre él y les dice, hoy se ha cumplido frente a ustedes esta profecía, y les empieza a hablar de la viuda de Sarepta, a la que
había llegado de alguna manera la salvación, y dice que lo sacaron fuera y lo querían tirar al maestro por un despeñadero, pero dice que pasando en medio de ellos no le hicieron nada, ¿sí? Pero ellos no han aceptado esta parte del evangelio, no la conocen y se han comportado así, de esa manera. Y bien, y dice la palabra que a otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y bien, vamos a ir directamente a la prédica, bueno, a lo que queremos dirigir esto. En el 23, verso 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Quiénes son los que estaban fuera del vallado, fuera del pueblo? En los vallados, dice la palabra aquí. Ve por los caminos y los vallados. Yo entiendo que las personas que estaban fuera de la ciudad, no estaban en las ciudades porque no pertenecían a ese lugar. Pero normalmente, ¿quién se refugia en los lugares lejanos a las ciudades? O en los alrededores, en los caminos, en los vallados. Para mí, yo lo entiendo como gente que no era parte del pueblo, sí, pero también gente que está de alguna manera como en condición de calle. Es aquí donde para mí viene un mensaje para la iglesia, porque aquellos desecharon, los primeros desecharon, y todos los que conocemos de pronto el contexto bíblico, y por eso hice mención hoy, en Romanos 13 dice, en Romanos 1 dice que la salvación primeramente fue para los ¿qué? Judíos, después para los gentiles, para los que estábamos fuera, para los que estábamos en los caminos, en los vallados. ¿Y quiénes son los que estaban fuera? Para mí era gente completamente necesitada de Dios, porque el mismo maestro dice que Él no ha venido a los sanos, sino que Él vino a los enfermos, que Él no había venido a los justos, sino había venido a salvar lo que se había perdido. Y nosotros éramos parte de eso, iglesia. Tú y yo somos parte de esos que estaban en el camino. Tú y yo somos parte de ese pueblo que no pertenecía, pero dice la palabra, pero que ahora eres pueblo, ahora eres contado, ahora ya no eres un olivo silvestre que está fuera en los caminos, en los vallados, porque has sido injertado en el olivo original. Israel es el olivo original, y sin embargo nosotros hemos sido injertados de alguna manera, puestos ahí, metidos ahí. La iglesia extraída como de Adán, fue sacada la mujer. ¿De dónde fue sacada la mujer? La costilla. ¿De dónde es sacada la iglesia? De una manera simbólica. Cuando fue traspasado el costado de nuestro maestro, de la costilla. Y dice la palabra, salió agua. Y dice también la palabra que le dijo en el libro de Mateo: el que no es nacido de agua y espíritu. Necesitamos nacer de agua y espíritu. ¿Cómo nace la iglesia? De agua y espíritu. Y en ese momento, de alguna manera simbólica, es extraída la iglesia del cuerpo de Cristo. Y esto es maravilloso, hermano, porque tú y yo hemos sido injertados, tenemos parte. La palabra dice que éramos extranjeros y advenedizos, pero que ahora tenemos una ciudadanía celestial, que ahora tenemos derecho a ir al cielo, y no por nuestro esfuerzo, sino por la gracia de Dios, porque nosotros éramos como esos que llamaron. Ese siervo ¿cuál es el siervo que dejó nuestro maestro? ¿Se acuerdan que lo veíamos en prédicas pasadas? ¿Quién es el siervo?
El Espíritu Santo. El Espíritu sería como el siervo que va por los caminos de desventura, de pecado, de tristeza, por esos caminos donde están los más desventurados, porque la palabra dice así: bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos necesitan. Sin embargo, y de alguna manera preciosa, el Señor en esta parábola le habla a los judíos que ellos habían desechado y que ahora otros serían los convidados. Y con esto no quiero decir, como muchos han dicho, que la nación de Israel es desechada o ya ha sido desechada y que ahora nosotros ocupamos su lugar, porque eso no es verdad. Están en un tiempo en el que el pueblo de Israel tiene una venda, no entiende, no han entendido la profecía. Por eso la palabra dice, en otra parte, ahorita no recuerdo, dice que me verán a mí, al que traspasaron. No sé si lo puedes buscar en la concordancia, por favor, está en el libro de Zacarías, al parecer. Pero la iglesia, hermano, es esa convidada a estas cenas. No estaba contemplada, tal vez dentro del pensamiento de los israelitas, dentro del pensamiento de los profetas, porque dice la palabra que los profetas no entendieron y que inquirieron de qué se trataba este misterio. Por eso Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Porque pensaban los judíos que la ley era solo para ellos, se apropiaron de ellos, no la proclamaron entre los pueblos. Pero sin embargo, nuestro Maestro nos ha propiciado una salvación tan grande. Somos esos que estaban en los caminos, en los vallados, alejados de la ciudadanía, alejados de la ciudad. ¿Cómo se encuentra alguien alejado de la ciudad? No es parte del pueblo, como un forastero, como un forajido, como alguien indeseable que no puede entrar a la ciudad. Yo lo entiendo de esa manera. ¿Ya? Por favor, puedes leer. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Ahí está esa palabra, esa preciosa escritura. ¿Lo puedes leer otra vez? ¿Y puedes dar la cita? Zacarías 12:10. Permítelo, por favor. 12:10. Amén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es una profecía para los últimos tiempos, cuando el velo a Israel sea quitado, que mirarán a aquel al que traspasaron, aquel al que decían: mátalo, danos a Barrabás, y que su sangre caiga sobre nuestros hijos. ¿Sí? De alguna manera, esto nos sirve a la iglesia, a los gentiles, porque vuelvo a repetirte, si los israelitas hubieran aceptado, hubieran entendido que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando en realidad, la iglesia no hubiera alcanzado la gracia. Sin embargo, le toca de pronto tal vez a sufrir a Israel esta parte, de vivir sin profeta, de vivir sin esta gracia por un tiempo. Pero llegará un día, como dice aquí, y me verán a mí, al que traspasaron, porque ellos fueron los que dijeron, aunque tú y yo también tenemos parte en ese hecho, porque esa causa nuestra, como dice la palabra en el siervo sufriente de Isaías 53, que Dios cargó el pecado de la humanidad en su Hijo. Y por eso la iglesia puede alcanzar esta gracia. Por eso tú y yo podemos estar el día de hoy aquí sentados. Por eso el día de hoy podemos tú y yo estar participando de esta cena. De esta cena preciosa. Por eso tú y yo vamos a tener parte también en eso que dijo el Señor, que
cuando dice que este fruto de la vid no lo beberé hasta que esté otra vez con ustedes. Y es en esa cena donde tienes que poner tu corazón, tu fe, tu esperanza. Tienes que tener una mentalidad de reino. Tienes que ver allá, más allá. En tu oración tú debes de decirle al Señor: hey Padre, ¿por qué me has sacado de los alrededores? ¿Por qué fuiste por mí? Me enviaste a tu siervo. Yo andaba en los caminos de la vida, yo andaba en los vallados. De pronto también, ¿quiénes andan en los caminos, en los vallados? La gente que también, si tú lo quieres ver así como alguien que asalta, ¿no? En los caminos, haciendo el mal, escondido. Así andábamos nosotros, alejados de Dios. Y sin embargo este poder del Espíritu un día llegó y nos tocó. Y tenemos que ver esa parte que es preciosa para nuestra vida. Tú tienes que tener esa mentalidad de reino, de decir: algún día estaré con el Señor, quiero estar. Como esa alabanza también preciosa que dice: cuando allá se pase lista. Como dice la palabra, que Él confesará nuestro nombre delante de los ángeles y de su Padre que están en el cielo. Tú debes de tener esa mentalidad de reino, iglesia. Es necesario que empieces a buscar, a clamar para que el Señor te muestre ese reino del que te habla. Porque tú lo ves ahí en la Escritura, en Apocalipsis, y sí, parece como cosa nada, ¿no? Como nada a veces a la iglesia le parece. Pero tú te imaginas cuando allá se pase lista, cuando allá el Señor confiese tu nombre delante de los ángeles. ¿No te imaginas ese momento que será algo precioso para ti y para mí? Porque aún sin merecerlo vamos a estar ahí. Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, vaya Isaías 55, hermano. Porque si no hubiera sido por la misericordia gratuita de Dios, ¿dónde anduviéramos? ¿Dónde anduvieran nuestras familias, nuestros hijos? ¿Qué sería de nosotros? Seguiríamos en los caminos, en los vallados. Seguiríamos siendo atormentados por el pecado. Seguiríamos sirviendo a aquel príncipe de las tinieblas, con nuestros cuerpos honrando a ese mal, a las drogas, al alcohol, al adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría. Y sin embargo el Señor ha tenido piedad de cada uno de nosotros y le dice al siervo: fuérzalos a entrar, tráelos a mí, que se llene mi casa, no importa, que se llene, que vengan, vengan, hay misericordia gratuita, como dice la palabra. Adelante, hermano, por favor. 55, ¿qué? El primero. A todos los sedientos, venid a las aguas. 1 y 2. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Puedes leer otra vez en voz alta. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Hermanos, esto es maravilloso. Porque ese banquete al que habían sido convidados, los primeros convidados, ¿a quién le había costado? Al Señor de la casa. ¿Sí? ¿A quién le había costado ese banquete? Al Señor de la casa. ¿A quién le costó darle una salvación tan grande a todo el mundo? A Dios, porque la palabra de Dios dice que Él mandó a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor dice en Isaías 55, vengan, aquí hay misericordia gratuita, leche, pan, vino. Y es para que tú y yo entremos en esa reflexión, que tú no tuviste que gastar nada para estar en ese banquete, que no tuviste que hacer nada. Porque así como este hombre en la cena invita a los convidados y gasta de su dinero, de sus pertenencias, y tiene que matar animales que son de su propiedad, así también nuestro Dios Todopoderoso nos da algo que para Él es valioso, su único Hijo. Y tú y yo podemos participar de esa cena maravillosa, de esa cena que el Señor dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y que se instituye la cena del Señor.
Y esta misericordia que es gratuita para ti y para mí, muchas veces se nos olvida. Muchas veces se nos olvida que no nos ha costado la salvación. Muchas veces se nos olvida que la salvación no nos ha costado. Y actuamos como si la gracia fuera algo barato, como si la gracia fuera algo que se puede despilfarrar. Yo sé que a veces es difícil gobernar a la carne, pero la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, para que no seamos sometidos por los deleites de la carne. Amén. Hermano, a veces tenemos esta gracia como si nada, tal vez porque fue gratuita, pero eso más bien debiera de hacernos ser más agradecidos con el Señor, porque tú y yo no tuvimos que hacer nada, porque tú no tuviste que esforzarte. Es más, porque la realidad es que tú ni querías esforzarte, ni tú ni yo queríamos esforzarnos por salir de este pecado. Nos deleitábamos en él, nos revolcábamos en él. Como dice el proverbio, ¿no? Que la puerca lavada vuelve. Pero tú y yo nos revolcábamos ahí en el pecado. No queríamos salir. Y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hoy donde estuvieras, iglesia, hoy donde estuvieras, iglesia, que nos ves por las redes sociales, la gracia, hermano, tenemos que tenerla en cuenta, porque dice en Hebreos 10 que ya no hay más sacrificio por el pecado, porque Cristo murió una sola vez. No puedes estar crucificando a Cristo a cada rato. Tienes que entender que esta gracia, que este siervo que fue por ti y por mí, a los caminos, a los vallados, tienes que dar el valor, hermano. Porque déjame decirte algo. Yo creo que tú también has sentido esa parte. Tú has podido ver personas, inclusive, que tal vez hasta son ateos, y como personas, como gente con valores civiles y morales, son mejor que tú y que yo. No sé si tú has visto eso y te has cuestionado: oye, esta persona se le es muy natural el ser dadivoso, se le es muy natural el ser amable. Sin embargo, a mí me cuesta. Mas como veíamos también en esta prédica, el Señor no vino a los que estaban sanos, sino a los que estaban enfermos, a los que tenían un corazón podrido, a los que tenían un corazón amargado, lleno de resentimiento, de amargura, de conmiseración, de tristeza, de dolor, a los que vivían en pecado, aquellas personas que tienen amantes, como le dijo a la samaritana: 5 has tenido y con el que vives no es tu marido. Y muchas veces así vivimos, hermanos, infelices, sumamente infelices, buscando el amor en una mujer, en un hombre, y alejados de Dios, tristes por los caminos, por los vallados. Y sin embargo, aquel siervo vino. Esa es la función del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Y de pronto pudimos adquirir un boleto, una entrada a un lugar donde no estaba contemplado originalmente que estuviéramos. Hablando en términos terrenales, no espirituales, porque Dios siempre nos tuvo en su mente. Dice la palabra de Dios que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Pero tú y yo, dime si hace 8 o 10 años te veías en una iglesia. Dime si hace 8 o 10 años te veías que podías ser consolado, que toda la miseria y tristeza que traías arrastrando en tu vida desde tu infancia por todo lo que te había tocado vivir, una vez podía ser sanado, una vez podía ser vendado tu corazón y tu quebrantado corazón, ser curado, sanado, reconfortado y elevado a la alegría de haber adquirido una redención tan hermosa, un regalo, una cena hermosa. Yo no sé si tú te visualizabas así, pero yo no. Yo no, porque para mí fue que la voz del enemigo siempre me decía que yo estaba destinado a morir, a sufrir y a vivir triste y solo. Pero sin embargo, esta misericordia gratuita ha llegado. Y yo quiero invitarte
a que no tengas en menos una salvación tan grande, a que no la deseches, a que no regreses a los caminos, a los vallados, que no vuelvas atrás. Ya estás en la cena, ya estás adentro, come la cena. ¿Cuál es la cena? Para mí, la importante, porque la palabra de Dios dice, esta es la copa del nuevo pacto que por muchos es derramada, coman y beban de ellos. Y eso es lo que nos da la salvación, la sangre que fue derramada en la cruz. Coman mi carne, dice, de una manera simbólica. Eso es lo que nos ha dado la salvación, hermanos, esa cena preciosa. Y de pronto, tal vez en una comparación, en una analogía, los únicos que festejamos cena del Señor, pues somos los cristianos. Pero los que estaban llamados tal vez a esta cena, a entender el simbolismo de esta cena, que era que el Hijo de Dios, Jesucristo, moría en una cruz, esos primeros llamados pusieron excusas, no lo entendieron y no pueden participar de esta cena el día de hoy el pueblo de Israel. Claro, hay que orar por ellos. Y hay que orar por aquellos judio-cristianos que están convertidos al cristianismo y que son judíos y que a escondidas se reúnen en el pueblo de Israel para alabar a Jesucristo. Hay que orar por ellos y por todos los que de una manera oculta tienen que hacer sus cultos, tienen que hacer sus reuniones. No como tú y yo, que tenemos esa libertad de culto, libertad de expresión hasta el día de hoy. Y es algo que también debes de valorar. Haber nacido en un país donde hay libertad de culto. Haber nacido en un país donde podemos proclamar libremente del Evangelio, donde no tenemos que esconder nuestras Biblias. Eso también es gracia, hermano. Debes de dar gracias por ser mexicano. Y aunque ya lo he dicho en otras veces, tal vez no en todo el país se puede adorar libremente, tener una fe diferente a los demás, pero en la mayoría del país sí. Y es ahí también donde la iglesia, ahora veíamos la semana pasada, veíamos en las prédicas pasadas, que la iglesia es la que ahora está investida de poder, que se podría decir que se extiende esta labor que el Señor Jesucristo viene a hacer de una manera corporal, cuando Cristo se hace hombre, libertad a los cautivos, apertura a los presos de la cárcel, vista a los ciegos, ahora lo hace la iglesia. Y si ahora el siervo es el Espíritu Santo, lo hemos entendido a través de estar viendo esta prédica, entonces ¿qué quiere decir? ¿Quién es el vehículo? La iglesia es el vehículo. Por lo tanto, ahora nos toca a nosotros ir a los vallados, a los caminos, ¿sí? Ahora la iglesia está llamada a eso. Ahora lo tenemos que entender. No seamos fariseos, no seamos, ahora he sido salvo, ahora puedo criticar a mi hermano, ahora, qué bueno que no soy como ese borrachito, qué bueno que no soy como ese drogadicto, yo ya no soy como esa mujer adúltera o ese hombre adúltero. No, hay que ir a predicarles a esos. Ahora la iglesia está obligada a predicarles a esos que están en los vallados, que están afuera en los caminos, que tienen necesidad. Dice el eunuco, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Y cómo se convertirán, dice Romanos 10, si no hay quien les predique? Y tú y yo tenemos libertad de culto, iglesia. Podemos salirnos a las calles a evangelizar. Y sin embargo la iglesia está dormida. La iglesia está como esas vírgenes. Las 10, todas se quedaron dormidas. Eran 12, ya se me olvidó. 10. Las vírgenes se quedaron dormidas. Y así la iglesia está dormida. Sí, todas tenían su aceite, pero todas se durmieron. Estamos obligados a eso, hermanos. Vimos mentalidad de reino. Si ya has adquirido mentalidad de reino, si ya puedes entender lo que es el reino, lo que te espera ya, entonces ¿por qué no vas? Para que sean más convidados y, como dice aquí la palabra, que se llene mi casa. Todavía hay lugar, dice.
Y dice en el 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Ve? Las mismas palabras que están en Isaías. Las mismas palabras que están en Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas nuevas. Y en Lucas le dice a la iglesia: hey, vayan, permanezcan juntos, porque dentro de no muchos días, dicen ellos, serán investidos de poder desde lo alto. Y habíamos visto todo lo que tiene que hacer la iglesia, y aquí son llamados. Tenemos que ir, tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo, porque eso es lo que ha delegado en la iglesia. Eso es lo que ha delegado en la iglesia. Eso es lo que ha puesto al alcance, al recaudo. ¿Te acuerdas que veíamos que éramos administradores? Somos administradores de esta gracia. Amén. De los misterios del Evangelio. Entonces ahora tú eres el que tienes que ir y forzarnos a entrar. Y como he dicho, siempre he dado estos dos ejemplos. Con palabras, pero también con tus hechos debes de evangelizar. También con tus hechos debes de obligarlos a entrar. Porque a veces nada más queremos agarrar a las personas a bibliazos y de pronto nos ponemos en una postura que no es correcta y los evangelizamos, pero no nos damos cuenta que los estamos agrediendo y que ante sus ojos nos estamos poniendo como si nosotros fuéramos muy buenos y justos. A veces la mejor predicación puede ser aquella que es con el ejemplo. Sí. Que tú y yo prediquemos con el ejemplo. Que demos esos frutos, los que están ahí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ya se cayó la B y la O. A ver si la ponemos, hermanos, ahí. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Sí dice bondad? ¿Benignidad? Ah, benignidad. Perdón, es que de aquí no se ve bien. Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están? Bien, bien. Ay. Estaba esperando a la Joana que come bien lento. ¿Listos para alabar al Señor? Sí. Ahorita vamos a- Sean bienvenidos, los jovencitos de la iglesia. Llegaron tarde. Es que comimos más. No habíamos ni desayuno. Aquí hay una comida mejor. Yo ni desayuné, nada más comí. Bien. Yo tampoco desayuné, nada más comí. ¿Qué? ¿Y qué pasó, Mario Bros? Bien, vamos a seguir. Hermanos, la iglesia ahora es la que está para esto. Ya vimos de pronto en un análisis de esta parábola que la invitación primeramente fue para los judíos. Mas no quisieron, y hubo unos a los que se extendió esta invitación. Y que, como en Génesis 12 dice la preciosa palabra de Dios, al padre de la fe le dijo: en tu nombre serán benditas todas las Naciones de la tierra. las familias de la tierra. Sí, Las familias, familias de la familias. tierra. Era familia. Y nos gozamos hoy porque vemos aquí muchas familias restauradas. Principalmente una de las familias es mi familia, una familia que ha sido restaurada, una Amén. familia que estaba en los caminos, en los vallados, alejada completamente de la verdad, completamente alejado de esta misericordia gratuita. Y por lo tanto, esta extensión que se hace, ahora ustedes son parte de eso. Los jóvenes que estamos ministrando aquí también van a ser parte de eso. Y yo invito a los jóvenes a que vean esta parte, esta visión del reino, que esta misericordia que es gratuita se va a extender a sus familias, se va a extender a su colonia, a su calle, porque delante de ustedes tienen personas. Yo soy una persona de la cual nadie daba nada por mí.
una persona que nadie pensó. De hecho, hoy sé, el otro día estaba viendo un documental de unos punks que hubo en los años 80. Y yo en mi época de juventud fui una persona que no tuve la rienda de mi padre, de mi madre, y pues yo hacía lo que quería. Y había visto varios de estos documentales y le decía yo a mi esposa ese día, nunca he visto que alguno de ellos se haya convertido al cristianismo. Y de esta banda que existía en aquellos días, vi que sí uno de ellos se convirtió al cristianismo. Y eso me da mucho gusto. Amén. Pero frente a usted tiene parado a alguien que solo por la misericordia y gracia de Dios no está en la cárcel, o no está muerto, Gloria a Dios. o no tiene en su conciencia el haber atropellado a alguien, el haber matado a alguien con el volante cuando estaba tomado, cuando estaba drogado. Y eso es misericordia gratuita. Y ahora por eso como iglesia estamos obligados a evangelizar, a salir a las calles, a orar. Tenemos que entender esa parte, iglesia. Y tienes que arrebatar eso para ti. La palabra dice que el que cree en Dios será salvo él y toda su casa. Es decir, que aquel que cree puede llevar la salvación a su hogar. Ustedes, jóvenes que están aquí, tienen que causar un impacto en su familia. Tienen que decir las familias, ¿qué está pasando con ustedes? Hay algo en ustedes que está cambiando. Ya no son desobedientes, ya no son latosos, ya no gritan. ¿Qué está pasando? Ahora hasta hacen oración por los alimentos. Ahora dices Dios te bendiga. ¿Qué pasa? Y ese es el mejor ejemplo para evangelizar. Con nuestras actitudes. Porque de cristianos podemos decir que somos cristianos todos. Porque decir de Cristo, de Dios, pueden hablar muchos. Porque hasta los de la santería, hasta los que creen en la muerte, también hablan de Cristo. Pero no porque hablen de Cristo las personas tienen la salvación. No porque hablen de Cristo tienen esta misericordia gratuita. No porque hablen de Cristo tienen el poder para evangelizar, para sanar enfermos. A la iglesia le fue dado eso. La iglesia está obligada a hacer entrar a las personas, a forzarlas. Y no es que los vamos a jalonear, pero tal vez para mí lo entiendo más como un esfuerzo. Porque tienes que hacer un esfuerzo para ir sobre los que están en los caminos y los vallados. Tienes que estarles predicando constantemente y con amor. Que no te veas tú como que te sientes superior a ellos. Porque a veces eso es lo que pasa cuando no tenemos el amor para evangelizar, cuando no tenemos el gozo y la paz. Que parece que nada más bien lo estamos criticando, juzgando. Y que se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. Que también caminábamos en tinieblas como ellos. Eso es lo que no debes olvidar. Esta misericordia que es gratuita, este llamado que es de fórzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Tú crees que en la casa de Dios, las moradas que el Señor dijo que iba a preparar para ti y para mí, tengan un límite? No. Entonces, ¿por qué la iglesia se limita? ¿Por qué la iglesia tiene como una especie de límite? ¿Por qué la iglesia realmente no quiere evangelizar, no quiere trabajar, no quiere salir a los caminos, a los vallados? No queremos ir por las almas, no queremos esforzarnos. Forzarlos a entrar a veces tenemos que llevar un pan, un alimento, estar con ellos, darnos un tiempo para escucharlos, como el maestro lo hizo, por ejemplo con la mujer samaritana, que dice la palabra ahí, que le era necesario pasar por Samaria. ¿No debieras tú, iglesia, de entender esto, que para forzarlos a entrar te es necesario darte un tiempo para evangelizar, para hablar del reino? ¿Te es necesario darte un tiempo para ir por aquellos que están sufriendo? Tenemos que entender esa parte, iglesia.
alguna manera, hoy quiero hablar un poco a los judíos también. La palabra dice que fueron convidados 3 personas primeramente. Y luego dice que estos pues no quieren ir. Eso ya lo vimos. Forzarlos a entrar, dice la palabra. ¿Quién lo estaba diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien conocía de forzar, yo creo que es Dios. Yo creo que es Dios que, si lo podemos ver así, obviamente, como una hipérbole, o sea, alguna exageración. ¿Cómo ha sufrido con el pueblo de Israel? Porque nacía una generación, adoraba a Dios, y la presencia de Dios estaba con el pueblo. Nacía una generación rebelde, idólatra, entonces la presencia de Dios se alejaba y eran esclavizados. Pero como el padre que a veces tiene que castigar a su hijo y le duele, ¿no? A ver, ustedes que están jóvenes, ¿no les han dicho así? Me voy a pegar, pero me duele más a mí que a ti. ¿Sí les han dicho o no? ¿No? ¿O nada más les pegan? Me avisan. No, ya no. No, ya no nos pegan. No digan nada. Pero así a veces Dios no creo que le sea fácil castigar. Y si alguien sabía de eso, si alguien sabía de esa parte de forzar a entrar, yo creo que es Dios, que lo expresa de una manera doliente. Vamos a Mateo 23, 37, 39. Mateo 23, ¿qué? 37. 39. Sí. Mateo 23. Primero sabía. 37 al 39. 37, 39, al 37. La palabra de Dios dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Por qué no lo leen todos juntos? Espérame, ¿30 y qué? 37. 23, Mateo 23, capítulo 23, del versículo 37 al 39. ¿Sí? 1, 2, 3. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Puedes buscarlo de Zacarías. Y ve aquí, hermano, si alguien conoce esto, y para mí hay una relación muy estrecha en todo esto, que acabamos de leer. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y es como un paralelo con esta parábola que estamos viendo. Dice que fueron invitados, no quisieron. ¿Cuántas veces quiso juntar el Señor como la gallina? ¿Cuántas veces? A través de que mandó a sus profetas a Israel, al pueblo de Israel. Pero ¿qué hicieron? Mataron a los profetas. ¿Qué hicieron? Los desecharon, los apedrearon. Y hoy quisiera yo, ojalá puedan compartir esta prédica para que llegue al pueblo judío, que de alguna manera muchos puedan convertirse y que tal vez también sean llevados junto con la iglesia, que no se queden a la gran tribulación, porque desgraciadamente el pueblo judío, el que no crea en este mensaje de Jesucristo, se quedará a la tribulación. Y hoy quisiera, tú judío, que tal vez de pronto Dios mediante puedas escuchar este mensaje, que Cristo es el enviado realmente que tú has esperado,
que fue enviado por Dios. Y Él mismo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y por eso es que de pronto puedes ver lo que ha pasado como una desgracia para el pueblo de Israel. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me verás hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando sea eso, serán los últimos tiempos que el pueblo de Israel pueda ver a aquel al que traspasaron y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero yo te invitaría a que no te quedes a la gran tribulación, oh pueblo de Israel, sino que alcances la misericordia gratuita que hay en Isaías 55, que vengas a la cena lo que se dio en esa cena, la copa del nuevo pacto que por muchos es derramada, la salvación que viene a los judíos primeramente. Hoy yo quisiera invitar a los pueblos judíos, al pueblo judío, aquellos que han tenido acceso, aquellos que les han predicado y que tal vez por miedo o tal vez porque han endurecido su corazón, tomen en cuenta esta palabra, este mensaje, esta predicación, de que tú puedes librar la ira venidera. Estás invitado, tú fuiste invitado primeramente a esta cena. Pero hoy vivimos tiempos de la gracia. Es difícil de pronto que entiendan esto, pero yo quisiera más bien invitarte, a ti, israelita, a ti, judío, que te vuelvas a este mensajero, a este Mesías que es Jesucristo. Yo sé que tal vez te pueda molestar el nombre, yo sé que tal vez no lo puedas entender, pero hoy hay un mensaje para ti. Entra a la cena, no pongas excusas. No pongas excusas para no estar en la cena. No pongas excusas para no venir a esta misericordia gratuita, a esta salvación tan grande, porque es gratis. El banquete es gratis. La sangre que fue derramada y que para ti, oh israelita, por eso la palabra dice en los evangelios que Cristo es el que quita el pecado del mundo. Porque como en otros tiempos se hacía la expiación por el pecado a través de los sacrificios y los holocaustos, hoy hay un solo sacrificio, que es Cristo Jesús. Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se levantó de los muertos al tercer día, entonces tú serás salvo. Amén. Israelita, hermano israelita, nosotros que fuimos un olivo silvestre injertado en el olivo original, que son ustedes, hoy los invitamos, oramos por ustedes, para que del Señor vengan tiempos de refrigerio, para que del Señor venga la gracia a ustedes, para que el Espíritu Santo los convenza del pecado, para que el Espíritu Santo vaya y los force a entrar a esto. Y bendigo en el nombre de Cristo Jesús a todos aquellos que son cristianos, que aún siendo judíos de cuna judía han aceptado a Cristo. Y es también una invitación para que ustedes también vayan a los caminos, a los vallados, junto con la iglesia o como la iglesia, y lleven estas nuevas, lleven este evangelio precioso, para que no sea sobre ti esto, para que tú puedas alcanzar la salvación. Porque os digo que ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo quisiera que tú, judío, no te quedaras a eso. Yo quisiera que tú no te quedaras a lo que dice Isaías, a lo que dice Zacarías. Adelante, hermano. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y yo quisiera que tú también fueras libre de esto. De pronto hemos visto todo este conflicto y dicen: vamos a hacer oración por Israel, vamos a hacer oración por Palestina, pero no he visto pastores que se levanten y que le prediquen al pueblo de Israel. No he visto en las redes sociales. Y no quiero decir que soy el primero, pero el Señor ha puesto en mi corazón eso. Hoy, primeramente, a la iglesia. Ahora el Señor, tú y yo, a través de las prédicas que hemos visto, ha sido llamado a proclamar el año agradable del Señor. Ha sido llamado a ser el vehículo del Espíritu Santo para que vayas a los caminos, a los vallados,
y proclames este evangelio precioso. Y entendiendo esto, que la iglesia está investida de poder hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero dar un mensaje al pueblo de Israel. Pueblo de Israel, hoy te invito a que tú no veas esto, que tú no estés en los tiempos en que mirarán a aquel al que traspasaron, que tú no digas bendito el que viene en el nombre del Señor en aquel día, porque aquel día será la gran tribulación. Yo quiero invitarte más bien hoy a que tú libres eso, porque la palabra de Dios dice en Romanos: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente para ustedes, primeramente para ustedes. Como le dijo a la mujer samaritana a nuestro Señor Jesucristo, la salvación tiene que venir de los judíos y vendrá de los judíos. Yo te invito a que tú creas en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te invito a que tú creas que de tal manera amó Dios al mundo, y parafraseando, de tal manera amó Dios al mundo, y sobre todo amó al pueblo de Israel, que también a ustedes, a nosotros, nos ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, primeramente a los judíos, tenga vida eterna, y también para nosotros. Amén. Hoy yo te invito, pueblo de Israel, más que hacer una oración porque se acabe la guerra, más que hacer una oración para que las cosas se solucionen, no es que no lo quiera hacer, pero son tiempos proféticos, son cosas que tienen que pasar. La venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor está cerca. Y yo te invito a que tú veas este mensaje. Yo te invito a que tú más bien seas parte de los que serán arrebatados en las nubes. Amén. Yo te invito a que tú seas parte, Israel, de alcanzar esta redención gloriosa. Y lo único que tienes que hacer es creer. Yo sé que tú tal vez llevas los ritos, yo sé que tú tal vez llevas la ley mosaica, pero la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia y no por obras. Hoy yo quiero invitar al pueblo de Israel a que busque en su corazón, que le hable a aquel siervo que es el Espíritu Santo, para que Él te convenza, que no sea la palabra de hombre. Yo te invito, pueblo de Israel, a que tú entres a la gracia de Dios, que vengas a esta cena, a esta misericordia gratuita, porque dice la palabra de Dios: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y hay un evento, te decía yo, que sucedió en una cena, que fue en la última cena del Señor Jesucristo. Esta es la copa del nuevo pacto. Y aunque aquí dice que ninguno de los que fue convidado entenderá o gustará de esta cena, hoy yo te invito, pueblo de Israel, a que tú entres a la gracia de Dios, que puedas entender esta parte, este misterio en el que inquirieron tus profetas, este misterio que estaba reservado, que los ángeles también preguntaron, que era para la iglesia. Esta salvación tan grande, esta misericordia gratuita. Hoy quisiera dejar este mensaje para el pueblo de Israel. Hay misericordia gratuita. Más allá de que tú ganes una guerra, más allá de que tú ganes un territorio, yo te invito hoy a que busques el rostro de Dios para que te revele a Jesucristo, a Yeshua, a Mashiach, que te lo revele en tu corazón, para que tú alcances el reino de los cielos, más que un poco de tierra, aunque la tierra está reservada para ti, sí, pero tal vez muchos se salvarán, muchos alcanzarán y serán parte de la iglesia. Hoy este mensaje es también para ustedes. Yo quiero, el Señor me pone fuerte esto en mi corazón.